Santidad, palabra que desagrada al diablo, al desconocedor de Dios y a los cristianos ajenos a la realidad de una experiencia salvadora. Santidad, que suena a ridiculez, estrechez y extremismo al cristiano libertino y mundano. Santidad, que es mirada con menosprecio por el hombre que ama más los deleites y placeres que a Dios. Santo en el sentido de perfección absoluta solo lo es Dios. Santas tienen que ser aquellas cosas, fines y medios que se relacionen con Él. Santo tiene que ser el hombre que reclame su paternidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos que reclaman cristianismo y piedad, pero solo en la iglesia o en cosas relacionadas con la religión, pero a espaldas de ellas son tan libertinos, pervertidos y mundanos como el que más. Caín fue tan religioso como Abel. Él también trajo una ofrenda a Dios. No había diferencia en la apariencia, pero sí la había en la actitud y disposición del corazón. Ante el ojo humano los dos eran dos buenos religiosos. Ante el ojo divino Caín era del maligno. Abel fue el santo que encabezó la gran nube de testigos que forman la lista de héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín odió a Abel por su santidad, consagración y justicia, porque la santidad, pureza y limpieza, donde quiera que éstas se hallen, son un desafío abierto al mal, mostrando que la gracia y la misericordia de Dios es suficiente para hacernos vencedores sobre el pecado. Y este desafío despierta el odio y venganza de aquellos que, dominados por el mal, no saben lo que es vivir vidas santas y victoriosas en Dios. Juan en su primera epístola escribe: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Jamás habrá santidad donde no hay devoción para la Biblia y la oración, pero el diablo odia y aborrece la santidad e inspira ese mismo odio a los hombres y aún en los cristianos. ¿Por qué crucificaron a Cristo cuando aún el mismo Pilato confesó: yo no hallo delito en este hombre? Cuando el pueblo testificaba: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué sin piedad flagelaron su carne de pureza filial con el látigo? Coronaron sus augustas sienes con espinas, taladraron sus virtuosas manos con los clavos, desgarraron sus bienhechores pies con el madero y abrieron su amoroso pecho con una impía lanza? ¿Por qué cometió el hombre tan terrible villanía? Por la misma razón que Caín mató a Abel, que Herodías pidió la cabeza del Bautista, que apedrearon a Esteban, que apuñalaron a Santiago, que crucificaron a Pedro, que Nerón cercenó la cabeza de San Pablo y que la Roma imperial arrojó a los cristianos a las fieras y a la hoguera. Por la misma razón que una iglesia con pretensiones de única y escogida por Dios, pero libertina e impía, en el concilio de Constanza prendió fuego a Juan Jos atado a un poste en la plaza pública. Por la misma razón alquilaron a matones mercenarios para que asesinaran a Lutero a mansalva la noche antes de presentarse a la dieta de Worms. Por la misma razón que Juan Bunyan languideció en una hedionda y corrupta prisión, privado del amor de los suyos, especialmente de su hijita ciega, donde añoró con ansias abrazarla, pero impedido por los barrotes de aquella inmunda celda. Y por la misma razón que Tyndale, tiritando desde un calabozo de Inglaterra, escribió suplicando a un inhumano comisario en un crudo invierno: si vuestra señoría me permitiese tener de mis pertenencias que vos retenéis unas polainas, una camisa de lana y un gorro para calentar mi cabeza. ¿Por qué el que se dispone a servir en santidad de cuerpo, alma y espíritu padece sin razón aparente? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero a despecho de todo eso hay un llamamiento de Dios al cristiano a la separación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Sí, hermano, el llamamiento más grande que Dios ha hecho es a ser santos. No es lo que se ostente o se aparente ser, es lo que se viva y se practique. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo.